Bienvenidos, queridos estudiantes, ¿cómo están? Yo soy el profesor César Tocas. El curso que te traigo es Física Elemental. El tema del día de hoy es Electrostática, parte 2. Muy bien, para este tema ya habíamos estudiado lo que es la fuerza eléctrica, ¿verdad? Y lo que es la cantidad de carga eléctrica para un electrón, ¿no? Y con el que es afectado por un número de electrones. Bien, entonces en la intensidad de campo eléctrico es el campo que existe para cada carga y dentro del cual van a afectarse las fuerzas eléctricas que existen en él. Entonces, ¿qué decimos del campo eléctrico? De la intensidad de este campo, que es una magnitud física vectorial que se va a utilizar para cuantificar el campo eléctrico, establecido por una carga eléctrica Q, también llamada carga fuente. Entonces vemos como una carga, ¿no? Una carga, bajo una carga puntual positiva, ejerce un campo eléctrico. ¿Ya? Entonces ahí está. Y ahí está, como ambos son positivos, se ejerce una fuerza eléctrica de repulsión, ¿no? Recordemos eso también. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Mediante la fórmula, campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica entre la carga puntual, ¿no? Entonces la unidad va a ser en el sistema internacional Newton por metro. Este vendría a ser la unidad del campo eléctrico. En realidad es Newton por Coulomb, hay que corregir ahí. Bien, entonces para mejor alcance, ¿no? Reemplazando la fórmula fuerza eléctrica, vamos a decir que el campo eléctrico va a ser calculado mediante la fórmula, la constante de eléctrica, ya sea en el vacío o en el aire, multiplicado por la cantidad de carga eléctrica de la fuente, en este caso, ¿no? Que ejerce sobre un punto por una carga puntual, dividido entre la distancia de separación al cuadrado. Y ahí está, pues, ¿no? Según el sistema internacional, el campo eléctrico se mide en Newton por metro. El valor de la carga fuente es en Coulomb. Y la distancia hacia el punto P, pues, ¿no? Está en medida en metros, ¿no? Acá es en Newton por Coulomb la carga, ¿no? Un error ahí de tipo. Vamos a tratar de corregirlo. ¿Sí? Newton por Coulomb, ella. Bien. Las líneas de fuerza, dirección, me dice ahí. Intensidad de campo eléctrico. Bueno, esto es sencillo, miren. Cuando sea una carga positiva, el campo eléctrico va a salir, o sea, desde ese punto, ¿no? Pero si la carga es negativa, el campo eléctrico va a entrar en el punto. ¿Sí? ¿Cómo es esto, profesor? Miren. Bueno, vamos a ver con ejemplo más adelante cómo es que cuando es positivo sale del punto y cuando es negativo entra en el punto. ¿Sí? Bueno, cuando tengamos un campo eléctrico uniforme, esto más que nada se ve en el capítulo de condensadores, ¿no? Cuando hay dos placas, en este caso con polaridad positiva y negativa, entre ambas capas de un condensador va a surgir un campo uniforme. ¿Y qué se deduce de este campo uniforme? Que la intensidad de campo eléctrico en él va a tener de manera constante, es decir, el campo en A va a ser igual al campo en B igual al campo en C. Esa es la propiedad que sucede en un campo eléctrico uniforme. Ahora veamos lo que es un potencial eléctrico. Potencial eléctrico también llamada tensión o también caída de tensión o diferencia de potencial eléctrico o voltaje o en algunos casos también le vamos a llamar fuerza electromotriz. Es una propiedad del campo eléctrico que almacena energía eléctrica al ubicándolo, ¿no? En una carga sobre él, para un punto P ubicado a cierta distancia con una carga Q. Este potencial eléctrico se va a calcular aplicando la siguiente fórmula, ¿no? K, Q sobre distancia. Ahora, cabe resaltar que el potencial eléctrico, a diferencia del campo eléctrico, es una magnitud escalar, ¿sí? Es una magnitud escalar y el campo eléctrico es una magnitud vectorial. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando resolvamos
un campo eléctrico resultante. Ojo, estoy nombrando campo eléctrico, ¿ah? Campo eléctrico resultante. Vamos a aplicar las fórmulas vectoriales para calcular ese campo eléctrico resultante. En cambio, si me piden calcular un potencial eléctrico resultante en un punto, simplemente nos vamos a guiar del signo de la carga eléctrica. Es decir, aquí en el potencial de campo eléctrico va a importar mucho qué signo tenga. Si la carga eléctrica es positiva, entonces el potencial de esa carga va a ser positiva. Si su carga es negativa, entonces el potencial es negativo, ¿no? O sea, aquí va a importar mucho el signo de la carga eléctrica, ¿no? Y ahí están los valores: potencial eléctrico en voltaje, la carga eléctrica en Coulomb, la distancia ubicada en el punto P, ¿no? En metros, ya sabemos eso, la constante eléctrica en el vacío, que ya sabemos que es un valor constante de 9 por 10 a la 9, newton metro cuadrado por Coulomb al cuadrado, pues, ¿no? Como el potencial eléctrico es una magnitud escalar, no posee dirección, entonces si se tiene varias cargas, el potencial eléctrico resultante en punto P determinado es igual a la suma de los campos eléctricos según su signo, pues, ¿no? Entonces una suma escalar nada más. Sí, lo que ya había mencionado, ¿no? Anteriormente. El valor de potencial eléctrico a una distancia muy, pero muy lejana, o sea, hasta el infinito, de una carga se va a definir como voltaje igual a cero. Bien, vamos a ver una propiedad de una superficie equipotencial. ¿Qué significa esto? Que cuando tengamos de manera concéntrica, ¿no? Superficies equipotenciales, o sea, de manera circular, ¿no? Se va a almacenar el mismo potencial eléctrico. O sea, esta energía eléctrica que va a circular en estas circunferencias, va a ser la misma. Por ejemplo, si acá tengo un potencial eléctrico en D, va a ser igual a un C. En un punto B va a ser igual a un punto A, ¿no? Pero en dos circunferencias diferentes no van a tener el mismo potencial, ¿ya? Van a tener diferentes potenciales. Lógico que cuando esté más cerca la carga, va a haber mayor potencial porque la distancia es menor. Y mientras más alejado esté, el potencial eléctrico será menor, pues, ¿no? En magnitud, ¿eh? En magnitud, porque recuerden que puede ser negativo o positivo, pero tomando en magnitud, sí es ¿no? A mayor distancia se tiende más al cero. El trabajo desarrollado por el campo eléctrico, entonces, cuando una carga se mueve de un punto a otro en el interior de un camino eléctrico, el campo va a desarrollar un trabajo sobre esta carga. Este valor se va a calcular aplicando la siguiente ecuación. El trabajo del campo eléctrico para mover, ¿no? Una carga puntual del punto A hasta el punto B se va a calcular como la carga eléctrica de esa pequeña carga multiplicada por la diferencia de potencial eléctrico entre A y B, ¿sí? Entre A hasta B, ¿no? Ese genera un trabajo, ¿no? Recuerda que el trabajo se mide en joules y esta carga podría pasar a dividir también si lo deseamos y podemos tener una diferencia de potencial eléctrico, ¿no? Muy utilizada en lo que es ya más, viendo más adelante lo que son los circuitos eléctricos. Bueno, aquí este es el trabajo que realizado por el campo. Q sub 0, como lo mencioné, una carga de prueba, una carga puntual. B sub A y B sub B son la diferencia de potencial eléctrico, se le dice a ambos, pero cada uno son un potencial eléctrico tanto en A como en B, pues, ¿no? Respectivamente. La característica de este trabajo son las siguientes, pues, ¿no? El trabajo del campo es independiente de la trayectoria. Para una trayectoria cerrada, el trabajo desarrollado por el campo es nulo. El trabajo efectuado por el campo va a depender de la carga transportada y de la diferencia potencial en los puntos de donde parte y llega, en este caso, la carga transportadora, ¿no? Transportada, perdón. Bueno, ¿cómo es cuando un trabajo es desarrollado por un agente externo?
¿no? Ya sea una persona o ya sea la fuerza del aire o cualquier fuerza externa, ¿no? O sea, la carga eléctrica no está desarrollando el trabajo, sino es un agente externo, se está desarrollando sobre él, ¿no? O sea, esto debería moverse de B hasta A, pero como hay un agente externo que está moviéndolo desde A hasta B, entonces vamos a decir que el trabajo externo va a ser igual al valor del trabajo que realiza el campo eléctrico, pero con signo negativo, ¿no? Si el sistema realiza el trabajo es positivo, pero si se realiza sobre el sistema, entonces el trabajo va a ser negativo. Entonces el trabajo va a ser, el trabajo del campo es el negativo del trabajo que realiza el agente externo. Y entonces el trabajo del agente externo va a ser la diferencia potencial, pero al revés, pues, ¿no? No, ya no B, ya no A menos B, sino al revés, ¿no? B menos A, ya que se va a restar el punto, el potencial eléctrico final, menos el inicial para el agente externo, pues, ¿no? Solo que sí, conveniente de tener, saber estos puntos. Entonces acá tenemos una superficie equipotencial, ¿no? Sobre una superficie equipotencial no hay trabajo. ¿Por qué? Porque el potencial eléctrico, si supongamos yo quiero mover desde A hasta B, pero como tiene el mismo potencial eléctrico, entonces la diferencia potencial va a ser cero. Y al ser cero, entonces al multiplicarlo por la carga de prueba, si yo muevo de A hasta B, va a seguir resultando cero, ¿no? Debido a que se encuentran en un mismo circunferencia de igual voltaje, pues, ¿no? Por eso es que el trabajo para moverlo de A hasta B va a ser cero, ¿no? Ya sea para un agente externo o ya sea para que el mismo sistema realice el trabajo, ¿no? Bien, y con esto vamos a resolver algunos ejemplos para que esta idea esté clara. Nos dice primer problema, determina la intensidad de campo eléctrico en Newton por Coulomb en el punto P, si el valor de la carga eléctrica en Q es menos 18 por 10 a la menos 8. Entonces, al aplicar la fórmula del campo eléctrico, que es la constante de permeabilidad eléctrica en el vacío en el aire, multiplicado por la cantidad de carga eléctrica dividida entre la distancia al cuadrado, pues, ¿no? Entonces, recordemos que aquí tomamos el valor absoluto, ¿no? El módulo, ¿no? No tomamos el negativo, ¿no? Ojo que el negativo solamente nos va a servir para lo que es el potencial eléctrico, ¿eh? O sea que mucho cuidado ahí. Bien, se calcula 9 por 10 a la 9 por 10 18 por 10 a la menos 8, ¿no? Dato de problema, el 9 al cuadrado con este 9 y este 18 se pueden eliminar, acá me queda solamente 2, el 10 a la 9 con 10 a la menos 8 se van a restar, me va a quedar 10 a la 1, y esto 10 a la 1 sabe que es 20, pues, ¿no? 20 newton por Coulomb, ¿ya? No olvidemos esto, ¿ya? No sé, en la parte teórica decía newton metro, no, y eso es incorrecto, ¿no? Newton por metro no es la unidad del campo eléctrico, sino Newton por Coulomb. ¿Sí? Vamos por otro ejercicio, ejercicio número 2, que nos dice, calcule el potencial eléctrico en el punto P. Si el valor de la carga eléctrica es menos 10. Entonces aquí sí hay que tener en cuenta el signo, pues, ¿no? Acá sí vamos a tener en cuenta este signo. Bien, al tomar la fórmula, pues, ¿no? Potencial eléctrico es igual K por el, bueno, acá no debería ir valor absoluto, debe ser simplemente porque acá sí se toma el signo, pues, ¿no? Entonces tomamos el signo va a ser 9 por 10 a la 9, que es la cantidad, la constante eléctrica, por la carga que es menos, ¿no? El menos lo saco afuera, mira, 10 por 10 a la menos 8, ¿no? Simplificamos el 4 con el 10, me va a quedar 9 por 5, por 10 a la 9 con 10 a la menos 8, que me da 10. Entonces, multiplicando 9 por 5 por 10, 450, y entre 2 sería 225, ¿no? Entonces, acá el potencial eléctrico sería menos 225 voltios, ¿no? Bueno, aquí vamos a ir corrigiendo esta partecita para que quede claro, ¿no? Ya que la unidad es el voltaje, pues, ¿no? El voltaje, acá podemos ir simplificando esto y acá hay que sacarle ese valor absoluto.
¿Está? Entonces, para que quede claro esto, ¿no? Recordemos que el potencial eléctrico es una magnitud escalar, ¿ya? Por eso es que aquí sí puede ir con negativa. Bien, ejercicio número 3 me dice, calcula el módulo de intensidad del campo eléctrico en Newton por Coulomb en el punto medio de la línea que separa las cargas eléctricas, ¿no? Cuyos valores son carga 1 más 10 a la menos 9 Coulomb, la carga 2 menos 2 por 10 a la menos 9. Entonces, si me piden el campo eléctrico en la mitad, ¿no? Sabemos que el campo 1, la carga eléctrica 1 es positivo, por lo tanto, el campo eléctrico no sale. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Acá les explico, cuando es positivo, el campo eléctrico sale. En cambio, cuando es negativo para la carga eléctrica 2, del punto a medir, entra, mira, hacia la carga, ¿no? Va dirigida hacia la carga. Pero ahora, si tú aplicas la fórmula, en este caso el campo eléctrico resultante, te vas a dar cuenta que como es una magnitud física vectorial, vemos que el campo eléctrico 1 y eléctrico 2 tienen el mismo sentido, ¿no? La misma dirección. Y recordemos que cuando tienen la misma dirección, ¿qué pasa? Esto se suma, pues, ¿no? Se aplica una simple suma. Entonces, reemplazamos con fórmula cada uno de ellos, tanto el campo eléctrico 1 como el campo eléctrico 2. Y tenemos 9 por 10 a la 9 por carga eléctrica 1 más 10 a la menos 9, dividido entre la distancia, como es punto medio es 3, ¿no? 3 al cuadrado, ¿no? Y eso se elimina con el 9 de arriba. Para el otro lado lo mismo, 9 por 10 a la 9 por la cantidad de carga eléctrica en la carga 2, tomamos el módulo, no te olvides, acá sí tomamos el módulo, el valor absoluto, 2 por 10 a la menos 9. Y mira acá, el 3 al cuadrado también se elimina. ¿Por qué tomo 3 al cuadrado? Porque es en el punto medio, pues, ¿no? Y justamente esa distancia equivale a 3. Bien, se eliminó aquí también. Acá que me queda 10 a la 9 con 10 a la menos 9. Me queda 10 a la 0, que eso vale 1. Acá también 10 a la 0, que vale 1 por 2, vale 2. O sea, solamente me quedaría 1 más 2, pues, ¿no? Y bueno, 1 más 2 sabes perfectamente que eso equivale a 3, ¿no? 3 Newton Coulomb. Así de sencillo, ¿verdad? Bien, vamos por otro ejemplito. Ejercicio número 4. Nos dice, determina la intensidad del campo eléctrico en Newton por Coulomb en el punto F. Si los valores de las cargas eléctricas, tanto carga A como carga en B, 25 microcoulomb y 20 microcoulomb. Ahora, en el punto F, vamos a analizar la carga eléctrica A, que va, esta sale, pues, ¿no? Ya que como es positivo sale, pero en la carga eléctrica en B entra. ¿Por qué entra? Porque es negativo. Y al aplicar la fórmula del campo eléctrico resultante, ¿no? Vemos que estas magnitudes vectoriales tienen direcciones contrarias, ¿no? Y cuando son direcciones contrarias es una resta. Entonces, al reemplazar la formulita, 9 por 10 a la 9 por 25, que es la carga eléctrica, por 10 a la menos 6, dividido entre la distancia, ¿no? Desde el punto A hasta el punto F, hasta el punto F. Acá vemos que no es 2 centímetros, ¿ah? Es 5 centímetros. Pero recordemos que centímetros se puede expresar como 10 a la menos 2. Por eso colocamos aquí 5 por 10 a la menos 2. ¿De acuerdo? Elevado al cuadrado, pues, ¿no? Para el otro punto sería 4, perdón, para la otra carga sería 9 por 10 a la 9 por la carga en B, que es 20. Uy, hay un pequeño lapsus. Entonces vamos a corregir esto. Bien, ahí está, ¿no? 20, ¿verdad? Así es, pequeño, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, elevar al cuadrado el denominador, 5 al cuadrado por 10 a la menos 4. Recuerde que aquí en el punto B colocamos 3 centímetros, 3 por 10 a la menos 2, debido a que la distancia del punto B al punto F es de 3, ¿no? Siempre se mide la distancia de la carga al punto donde queremos calcular, en este caso, la intensidad de campo eléctrico resultante, ¿no? Entonces, operando en la parte del denominador, arriba también voy asociando 9 con 25 y el exponente de 10 lo vamos restando, 9 y menos 6, 3. Aquí también hacemos lo propio, 9 por 20.
Acá 9 menos 6, 3. Voy simplificando acá, ¿no? Los 25, acá los 9, y me queda 9 por 10 a la 3. Este menos 4, recuerda que sube como 10 a la 4, ¿no? Aquí también subiría como 10 a la más 4. Entonces tendría 9 por 10 a la 3 por 10 a la más 4, ¿no? Acá también 20 por 10 a la 3 10 a la 4. Asociando aquí, recuerda que el producto de bases iguales, los exponentes se suman. 10 a la 7, acá también 10 a la 7. Y ahora, acá hay algo interesante, ¿no? ¿Por qué le pongo valor absoluto al inicio y sigo con este valor absoluto? Porque recuerda que aquí vamos a tomar lo que es el campo eléctrico resultante, ¿sí? Para ello es un módulo, pues, ¿no? Siempre va a ser la parte positiva. ¿Por qué? Porque aquí vemos que nos sale menos 11. Entonces la respuesta no puede ser negativa. Lógico que tomas 11, sí, pero la parte positiva. O sea, es decir, que el campo eléctrico resultante en el punto F no vas a colocar menos 11, sino 11 por 10 a la 7. Newton por Coulomb. Esa vendría a ser la respuesta. ¿Sí? Muy bien, ¿no? Pero, profesor, ¿qué quiere decir que haya salido negativo? Ah, es que como yo resté A menos B, campo eléctrico A menos B, estoy asumiendo que el campo eléctrico A era mayor que el campo eléctrico B. O sea, la dirección era a la derecha, ¿no? Pero como me ha salido negativo, eso me está indicando que no, que el negativo me dice, no, tienes que invertir la dirección. En realidad, la dirección del campo eléctrico en F no es a la derecha, sino a la izquierda. Ya, eso es lo que te quiere decir cuando te sale negativo. Pero recuerda, cuando así te salga negativo o positivo, siempre tomas el módulo, ¿sí? El módulo. Bien, vamos por un último ejemplo. Dice, dos cargas eléctricas 4 por 10 a la menos 7 y 6 por 10 a la menos 7 están separadas 4 metros. Determina el potencial eléctrico total en voltaje en el punto medio del segmento que une estas cargas. Bien, entonces graficamos y nos piden el punto medio, están separadas 4 metros, el punto medio sería 2 y 2, y notamos que las cargas eléctricas son positivas, ¿no? ¿Por qué digo porque sean positivas? No por la dirección, sino que como me piden potencial eléctrico, recordemos que el potencial eléctrico sí importa el signo, ¿no? Importa el signo porque así sean positivas, o si uno de ellos tuviera negativo, ¿no? Si basta con que uno de ellos sea negativo para que el potencial eléctrico sea negativo, ¿no? Y como el otro es positivo, se restarían. Pero en este caso, como ambos son positivos, lo voy a sumar, ¿no? Porque acá, como repito, importa mucho el signo. Aplico 9 por 10 a la 9, 4 por 10 a la menos 7, aquí también 9 por 10 a la 9, 6 por 10 a la menos 7. Voy operando acá, mira, si me saca la mitad de 4, la mitad de 6 es 3. 2 por 9, 18. 18, la base 10 voy restando, 9 menos 7 es 2. Acá también, acá me queda 3 por 9, 27, ¿no? Sería 18 más 27 por 10 al cuadrado. Sabemos que 18 por 20 más 27 es 45. Y como 10 al cuadrado vale 100, 45 por 100, 4500. Y la respuesta está en voltaje, ¿no? Ya que la unidad, según el sistema internacional del potencial eléctrico, es el volt. Muy bien, pequeño. Eso ha sido todo. Espero que hayas aprendido y disfrutado de esta clase. ¿Sí? Hay mucho de aclarar aparte de esto, pero bueno, ya lo iremos manejando más adelante. Cuídate mucho, nos vemos en la siguiente clase. Chau, chau.